El tema de esta noche es el pecado, un problema muy grave. Amén. El pecado, un problema muy grave. Abrimos la Biblia en el capítulo 59 de Isaías. Capítulo 59 del libro del profeta Isaías, los versos 1 y 2. Así dice la hermosa e inmutable palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Siéntense, por favor. No hay en la vida del hombre nada más grave que el pecado. Nada. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la soledad, ni siquiera la muerte. No hay nada más grave que el pecado. El pecado es lo peor que le pudo haber pasado al hombre. Es un acto de desobediencia a Dios y que tiene o trae como consecuencia una conciencia de culpabilidad. El pecado separa, el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado rompe toda comunicación con Dios. Por eso la más grande afectación que produce el pecado no es solo contra mí mismo, no es solo contra los que me rodean, es contra Dios. Ese es el gran problema del pecado, que afecta mi relación con Dios. Obviamente que tiene cualquier cantidad de efectos colaterales que se ven reflejados en la vida misma del pecador. Por ejemplo, el hecho de que yo peque me afecta a mí, me afecta la salud, me afecta la economía, me afecta mi vida familiar, me afecta mi vida emocional, afecta mi relación con mis hijos, con mi esposa, afecta todo. El pecado es la peor metástasis que le puede pasar a un hombre. Es la peor miseria a la que un hombre puede llegar. Pero no solo me afecta a mí como tal. Lo más grave del pecado es que afecta mi relación con Dios. Hay algunos que sirviéndole a Dios cometen pecado. Y parece ser que a ellos les afecta más el mismo servicio a Dios que su relación con Dios. Me decía algo una vez, alguno de ellos, después de haber pecado y haberse visto interrumpido su servicio, lloraba él lloraba, pero no lloraba porque había roto su relación con Dios, sino porque había perdido el servicio en la iglesia. Y eso no puede ser así. Aquí no es más grande tu servicio que tu relación con Dios. Tú no puedes amar más el servicio que a Dios. Aquí hay algo que lo hemos dicho muchas veces. Aquí no estamos primero para servir. Aquí estamos primero para ser salvos. Primero es tu salvación. Ya el servicio es consecuencia de ser un hombre salvo. Pero aquí lo importante no es que le sirvas a Dios o a la iglesia. Aquí lo importante es que tú seas salvo. Ya lo otro es
es que una secuencia de lo que viene. Primero uno conoce a Dios. Segundo, se enamora de Él. Tercero, lo sigue. Y cuarto, le sirve. Leía yo ese afiche en alguna casa cristiana alguna vez, un letrerito que lo leí y nunca se me olvidó. ¿Cómo conocer a Dios y no amarle? ¿Cómo amar a Dios y no seguirle? ¿Cómo seguirle y no servirle? Es decir, primero lo tienes que conocer. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a amar? Uno no puede amar lo que no conoce. Me acuerdo que alguna vez mi esposa se asustó mucho porque le dije delante de mucha gente: ¿tú sabías que yo algún día no te amaba? Y ella se asustó mucho porque creyó que yo la estaba decepcionando, porque yo siempre le he dicho a ella que la amo. Pero ese día yo me destapé y le dije: yo algún día no te amé. Ella se quedó asustada, pero luego suavicé y le dije: pero cuando te conocí no dejé de amarte. Así que primero uno conoce y luego ama. Uno no puede amar lo que no conoce. Así que tú no puedes amar a aquel a quien no conoces. Primero uno conoce a Dios y luego lo ama. Y después de amar uno a alguien, ¿qué hace uno? Se va detrás del que ama. Uno no persigue a un enemigo. Uno persigue a alguien a quien ama y quiere estar siempre ahí. Así que conocimos a Dios, nos enamoramos de Dios y nos volvimos seguidores de Él. Pero cuando ya dedicamos la vida a seguirlo a Él, ¿a qué nos dedicamos entonces? A servirle. Así que el servicio a Dios es supremamente importante, pero más importante que todo es conocer a Dios. Por ahí empieza todo. Así que el pecado afecta todo, todo. No hay nada que el pecado no afecte. Hay hombres que lo han escalado todo, que lo han tenido todo, y el pecado les ha destruido la vida de un momento a otro. Lo que tú te demoras construyendo años, el pecado te lo acabará de un momento a otro. Yo conocí un hombre al que Dios rescató de una vida vana. Era un hombre drogadicto, borracho, esclavo de sus pasiones, esclavo de la droga, con su hogar destruido, su vida en peligro, lo perseguían para asesinarlo, era un desastre. Y ese hombre llegó un día a los caminos de Dios. Y Dios tocó su vida y lo transformó. Se volvió un hombre maravilloso, responsable, trabajador, buen esposo, buen padre, buen cristiano, excelente. Así que empezó Dios a bendecirlo en todos los aspectos. Recuperó la credibilidad, recuperó amigos, recuperó familia, recuperó esposa, todo lo recuperó. Y empezó Dios a bendecirlo económicamente, pero bastante. Así que empezó a crecer y a crecer. Pero llegó un día en que se le olvidó por dónde Dios había derramado bendiciones y empezó a pecar. Él llevaba unos 10 años en la iglesia. 10 años de recibir bendiciones, 10 años construyendo el edificio de su vida, y empezó a pecar. Y en cuestión de 2 meses, en 2 meses volvió a quedar peor que como estaba cuando había llegado a los caminos de Dios. El pecado destruye lo que sea. Ese pecado tiene incluso hasta un comentario triple en la Biblia. El pecado, Dios habla del pecado, el hombre habla del pecado y Satanás habla del pecado. Vamos a mirar a ver si es posible unos textos acá.
¿Qué dice Dios acerca del pecado? Romanos capítulo 3 y el verso 9. Preguntémosle a Dios qué dice Él con respecto al pecado. Él lo que está diciendo es: todos están bajo pecado. Amén. Mire esto, dice: he aquí, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que el problema del hombre es gravísimo, porque está en esa condición de pecador. En esa condición está, y por eso la justicia de Dios pide castigo. Escúchelo bien. Eso de pecar contra Dios no es olímpicamente, eso amerita castigo. Que quede claro eso. Pero ahora viene, ¿qué dice el hombre? Lucas 15, 18. Miremos ese texto de Lucas 15, 18. Con respecto al hombre, ¿qué piensa el hombre de sí mismo? ¿Qué pensará el hombre cuando ve que su pecado está delante de él? Lo afecta harto. Dice: yo he pecado. Amén. Yo he pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora miremos el Salmo 51 y el verso 4, para que usted vea que el hombre sí se da cuenta que ha pecado. No es que el hombre va y peca y no se entera de lo que hizo. ¿Cómo no se va a enterar? Por supuesto que el pecado me avisa que estoy pecando, y yo sé que estoy pecando. Mire el Salmo 51: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Así que mire, número uno, Dios dice: todos están bajo pecado. Luego el hombre dice: contra ti solo he pecado. Así que hay seguridad, uno de Dios y dos del mismo hombre. Y ahora, ¿qué dice Satanás? El capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 10 está mostrando a un Satanás que señala, porque eso es lo que él sabe hacer: acusar. Amén, acusar a los escogidos de Dios. Apocalipsis 12:10 muestra a Satanás señalando al hombre y diciéndole que tú has pecado, tú eres el acusador. He aquí, oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él se convierte en el acusador nuestro. Así que el pecado lo ve todo mundo. El pecado lo ve Dios, lo ves tú y lo ve Satanás. Así que habrá que hacer algo. Primero que todo, ¿cuál es el antídoto para el pecado? ¿O cuál es la solución para el pecado? ¿Cómo se cura este problema? No es yendo a una institución, no es asistiendo a alcohólicos anónimos o a drogadictos o anónimos, ni siquiera es sentándose uno a oír un discurso como este. Tiene que haber un elemento que ataque el pecado. Tiene que haber un elemento que ataque el pecado, y ese elemento es la sangre de Cristo. No hay otra forma, hermano, no hay otra manera de atacar el pecado. No es ni siquiera con consejos. Yo me puedo sentar con usted que está pecando y aconsejarlo. Ahí los consejos no valen. Ahí no es ni siquiera la actitud suya, no. Contra el pecado hay una sola arma, y es la sangre de Jesucristo. No funciona más nada, nada más funciona. Amén. Así que esa sangre de Cristo tiene que operar para satisfacer a Dios, para evitar el castigo. Tiene que operar para el hombre, para que le tranquilice la conciencia. Amén.
y tiene que también atacar al diablo para que deje de acusarnos. ¿Usted no ha notado que eso es lo que le ha pasado a muchos? A mí me decía alguien una vez: hermano, yo estuve en la iglesia, yo fui fiel a Dios, yo le serví a Dios, pero me dejé llevar por el pecado y ahora tengo un problema grande. Número uno, me da vergüenza con Dios. Número dos, me siento yo mismo mal porque mi conciencia me atormenta. Y número tres, el diablo me acusa. Y voy a ir a la iglesia y no soy capaz. No soy capaz de ir a la iglesia. No sé usted qué opina, hermano. ¿Qué será más fácil? ¿Que un pecador venga a la iglesia y se arrepienta, o que uno que ya estuvo aquí y fue al pecado vuelva? Eso de uno estar aquí e irse al mundo, eso es gravísimo. Porque para usted volver, no que no se pueda. De hecho, la Biblia habla de la restauración. La Biblia enseña que Dios restaura. Así que usted le puede decir a alguien que estuvo aquí y se fue, que venga, que Dios lo restaura. Eso pasa. Pero que no es fácil, habrá que advertirlo. No es fácil porque usted tendrá que enfrentar tres elementos. Tendrá que enfrentar a Dios, tendrá que enfrentar su conciencia y tendrá que enfrentar a Satanás. Así que por eso yo le recomiendo en el nombre de Jesús, ni se le ocurra irse al mundo. Haber conocido a Dios, hermano querido, e irse uno a buscar el pecado otra vez, es la peor de todas las decisiones que usted pueda hacer en la vida. Eso ni se le ocurra, que ni por la mente se le pase. Pero bueno, ¿cómo actúa la sangre con respecto a Dios? Porque Dios dice: todos han pecado y todos necesitan castigo. Así que ¿cómo hago yo para que mi pecado no me afecte en el castigo con Dios? Entonces, la sangre de la ofrenda por el pecado se rociaba 7 veces en el lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Era una figura de Cristo. Cuando el sacerdote rociaba con la sangre, eso pasaba para figurar lo que Cristo habría de hacer en la cruz. Ahora, antes de salir de Egipto, dice la Biblia que Dios vio la sangre en las fachadas de las casas de los hebreos y pasó de largo. En otras palabras, la sangre que derramó Jesucristo en el Calvario nos cubre. Nos cubre de tal manera que ahora ya no necesitamos ser castigados. Ya no hay necesidad de que Dios nos castigue por el pecado, porque la sangre de Cristo nos cubrió. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Eso con respecto a Dios. Ahora, con respecto a mí mismo, que yo digo: yo he pecado, miserable de mí, ¿qué me pasa? ¿Por qué pequé? Ahora, si la sangre de Cristo me cubre, también me arreglará mi problema de conciencia. Amén. Me arreglará el problema porque me va a limpiar la conciencia. Entonces, escuche, la sangre me oculta de Dios o me justifica ante Dios. Segundo, me limpia la conciencia. Por eso es que nosotros estamos aquí tranquilos y el mundo nos critica afuera porque nos conoció afuera. Y hay quienes se burlan y dicen: y este hombre como ha sido de malo y esta mujer como era de mala, ahora ya carga una Biblia, mire cómo se ve, mire lo que es, y la gente no sabe lo que era. Precisamente eso fue lo que Dios hizo con nosotros, amén. Esa vida que nosotros llevábamos, ahora la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados. Y como dice la misma palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó, ya somos diferentes, ya no somos el mismo. Dios nos transformó. Ahora somos un hombre nuevo.
Yo leí por ahí una historia hace mucho tiempo de un hombre, llamémoslo, pongámosle un nombre ficticio, pongámoslo Ramón, por decir cualquier cosa. Ramón era un hombre pecador. Su trabajo era ir por los pueblos, por los campos. Él se llevaba una cantidad de mercancía y vendía en los pueblos. Pero en algún pueblo de esos, él tenía una costumbre de entrar a un sitio de mala reputación y allá había una mujer que lo esperaba siempre. Así que él entraba al pueblo y de una vez ya esa señora lo veía y sabía que él se iba a quedar con ella ya. Pero Ramón empezó a ir a la iglesia y empezó Dios a transformarlo y empezó a cambiarlo. Hasta que llegó el día que de verdad se convirtió a Dios. Se convirtió a Dios. Y siguió con su trabajo. Y cuando llegó al pueblo aquel a donde acostumbraba ir, la señora que siempre lo esperaba en su casa, lo vio de lejos y dijo, hoy estará Ramón acá. Pero pasó algo curioso. Ramón se acercó y siguió de largo. Ella, al notar que no había entrado Ramón como era costumbre, salió a buscarlo y le gritaba, Ramón, Ramón, pero él como que no escuchaba. Así que se aceleró el paso la señora, le tocó el hombro y le dijo, oye, ¿acaso no eres tú Ramón? ¿Por qué no me contestas? Y él se dio media vuelta, se quedó mirándola y le dijo, es que tú estás llamando a otro Ramón. Ella no entendió y le dijo, ¿cómo se te ocurre? Estás loco, estás loco. ¿No eres tú el Ramón que siempre ha estado en mi casa conmigo? Y él le dijo, no, ese Ramón que tú conociste, ese Ramón pecador, adúltero que entraba a tu casa, ese ya no existe. Ese ya se murió hace rato y el que hoy estás viendo aquí es el nuevo Ramón. Ahora estás viendo a otro diferente. Porque eso es lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y por eso nuestra conciencia está tranquila. A mí me dijo alguien en cierta ocasión, me dijo, pastor, yo he sido muy malo, demasiado malo. ¿Será que Dios a mí me perdona? Por supuesto que sí. La sangre de Jesucristo lava todos los pecados del hombre y su conciencia le queda tranquila, porque el hombre por sí mismo, por sus obras, nunca logrará la confianza que necesita para llegarse a Dios. Pero ahora Dios nos quitó ese problema del pecado de encima. Y por eso es que usted viene hoy con confianza y se arrodilla delante de Dios y lo adora. Usted no tiene problemas de conciencia porque la sangre de Cristo le limpió también su conciencia. Amén. A ver, ¿alguno aquí se acuerda de cómo era de pecador? ¿O ya se les olvidó? No se nos ha olvidado, hermano. Nuestra vida era dura, difícil, de pecado, de maldad. ¿Sabe que yo un día vi algo sorprendente? En esos tiempos difíciles que tuvo Medellín hace rato, de ahí quedaron muchas secuelas. Y yo recuerdo que fuimos pastores en algún barrio aquí en Medellín y empezó a asistir un muchacho a la iglesia con su esposa y su cara, se notaba en la cara los rastros del pecado que había en él. Y empezamos a administrarles, a predicarles, hasta que un día se sinceró conmigo y me dijo, pastor, le voy a contar mi experiencia. Y empezó a hablarme cosas horribles. Me dijo cómo había sido su infancia, su adolescencia, en esa época cruel de Medellín.
y me dijo: hermano, yo no sé por qué Dios me tiene vivo, pero mi familia todos los mataron y las otras familias también, y mi vida fue un desastre. Y me dijo: hermano, y yo llegué aquí a la iglesia con las manos untadas de sangre. Y me dijo: cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo cargaba 2 pistolas aquí en la pretina. Yo me venía enchaquetado y no me podían faltar 2 pistolas ahí siempre. Y llorando me dijo: hermano, Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo me siento tranquilo delante de Dios. Y me dijo: yo llegué a matar como unas 50 personas. Y de verdad que yo le veía el rostro, y todavía se le veía el rostro así de lo que había sufrido en la vida. Pero sabe que ese hombre se le veía esa paz, esa tranquilidad, su conciencia tranquila. Un hombre que había sido víctima de tantas cosas y ahora podía acercársele a Dios con confianza, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo. Le quita a uno su mala conciencia y lo hace uno vivir tranquilo. Amén. El capítulo 10 de Hebreos, vamos a mirar el capítulo 10 de Hebreos a partir del verso 19, como Dios nos dice: acércate, acércate, ya no te preocupes por qué maldad eras, qué maldad hacías. Nosotros fuimos pastores en un pueblito aquí en el oriente, y yo recuerdo que estábamos predicando, y a las 2 casitas vivía una señora. Esa señora era de mala reputación en el pueblo. Era un pueblito pequeño, así que todo el mundo conocía a todo el mundo. Y a las 2 cuadras de la casita donde predicábamos vivía ella. Era una señora de una conducta muy baja, de muy mala reputación en el pueblo. Pero yo notaba algo curioso. Yo predicaba y yo veía que esa señora pasaba por el frente de la ventana, pero pasaba muy despacio. Y entre la ventana y la puerta, yo era predicando y yo notaba que pasó por la ventana y no pasaba por la puerta. Y era que pasaba y se quedaba despacio ahí oyendo la palabra. Llegó el día en que yo la pude saludar y la invité a la iglesia, y me dijo: pastor, me encantaría ir a la iglesia, pero yo tengo muy mala imagen en el pueblo. A mí todo el pueblo me conoce y sabe que soy una mujer mala, así que yo no soy capaz de entrar a la iglesia. ¿Qué va a pensar el pueblo? ¿Qué va a pensar el pueblo cuando me vean a mí sentada, yo una mujer tan mala? A mí cantidad de hombres de este pueblo, todos me conocen. Todos la conocían, en todo el sentido de la palabra. Así que me dijo: pastor, yo ¿cómo hago para entrar a esa iglesia? Si ese es mi anhelo, ese es mi sueño, algún día sentarme allá. Y empecé a predicarle la palabra y le dije: no se preocupe, que lo primero que va a hacer Dios, amén, es perdonarle sus pecados. Segundo, le va a tranquilizar a usted la conciencia. Y tercero, el diablo y los que la vayan a acusar no tendrán nada que hacerlo. Esa señora llevaba, si mal no recuerdo, más de 30 años de no vivir con el esposo. Y obviamente pues el esposo sabía qué clase de mujer era, así que ni modo que viviera con ella. Llevaba más de 30 años sin vivir con ella. Lo curioso de todo es que ella empezó a asistir a la iglesia y empezó la persecución. Y ya en vez de hacer lo que ella hacía, aguantaba hambre, física hambre, porque ella no sabía hacer más nada. Esa era la vida de ella, así que no sabía hacer más nada. Y en la iglesia la gente se aterraba al verla, y eso fue un escándalo en el pueblo. Todo el mundo diciendo: esa, con nombre propio, esa señora está yendo a la iglesia evangélica. Pero a esa señora se le veía un cambio.
algo especial. Y en la iglesia los hermanos del campo empezaban a traerle platanitos, yuquitas, huevitos, lechita, cosas así. Y así se sostuvo aguantando hambre mucho tiempo. Hasta que a lo último la bautizamos en el nombre de Jesús. Ya ella con Dios no tenía problemas, consigo mismo tampoco, y con el diablo menos, porque ya no tenían de qué acusarla. ¿Y sabe qué pasó algún día? Le dije, ¿usted por qué no llama a su esposo y lo evangeliza? Que sabemos que Dios le devuelva también el hogar. Y me dijo, pastor, ¿cómo se le ocurre decirme usted eso a mí? Si es que mi esposo me abandonó hace más de 30 años. Y él vive con otra señora en Medellín. Y le dije, no se preocupe, deje que Dios sabe qué hace. Algún día tomó el teléfono y llamó al esposo. Y le dije, no le pida nada, solamente testifíquele. Lo cierto es que le testificó, su esposo pues obviamente no le creyó. Después volvió y lo llamó, la invitó que viniera, se convenció él de qué clase de mujer tenía y ahora qué clase de mujer era. Y para no agrandarles el comentario, después de 30 años Dios le devolvió al esposo. Dios le devolvió al esposo, se vino para vivir con él, se levantaron sus hijos, porque eso es lo que Dios sabe hacer. Eso es lo que hemos vivido toda la vida, amén. Capítulo 10 de Hebreos, el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, amén. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo, amén, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escuche cómo dice la Biblia, acerquémonos. Eso está en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que por eso, por muy pecador que usted y yo hayamos sido, hoy estamos aquí en confianza con Dios. Aleluya, tenemos confianza con Dios. Por eso es que yo me puedo arrodillar delante de Dios tranquilo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios transformó la vida nuestra. Dios nos justificó. Eso es como el día que alguien comete un ilícito y la justicia lo juzga y paga su condena. Ahora sale tranquilo y no teme que haya nadie por ahí, sale con su frente en alto, ya pagó. Pues déjeme decirle que tú y yo no tuvimos que ir a la cárcel, no tuvimos que ir al infierno, amén. No necesitamos al diablo que nos señale ya, porque hay uno que pagó nuestras deudas. Su sangre fue suficiente, amén. Su sangre fue suficiente. Ahora, y con respecto a Satanás, ¿qué? Con respecto a Satanás, ahora ya el diablo no nos puede señalar. Ya el diablo no podrá condenarnos. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo nos ve perfectos. ¿Sabe cómo nos ve Dios, hermano? Como si nunca hubiéramos pecado. ¿No lo creen? Hermano, la obra del Calvario fue tan eficaz que ahora ya, por malo que usted haya sido la mujer más mala de Medellín, del mundo entero, pero si ya usted le cubrió Jesús con su sangre, ahora Dios a usted le ve como si usted nunca hubiera pecado. Y lo mejor de todo, hermano, no hay nadie que nos pueda acusar ya. ¿Quién nos va a acusar ahora? ¿Se va a dejar usted, hermano, robar la paz
que Dios puso en su corazón porque alguien le va a recordar su pasado. No, ya nosotros, el pasado se quedó atrás. Amén. Que Dios como tú, que perdona la iniquidad de su pueblo, que echa tras sus espaldas nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. Tu pecado y el mío, por grande que hubiera sido, ya no existe, ya no existe. Ese pecado se fue a lo profundo de la mar, y tú y yo hoy estamos tranquilos delante de Dios, delante de nuestra conciencia y delante de Satanás. Mire cómo dice el capítulo 8 de Romanos y el verso 33. Por eso, hermano, la vida en el Señor es hermosa, porque ya uno no hay nada que le quite el sueño. O usted se acuesta todavía pensando en las cosas malas que hizo. No, ya no. Eso ya fue un pasado, hermano, ya fue un pasado. Por eso es que habrá que decirle a quienes sufrieron en la infancia, que sufrieron cantidad de problemas: olvídate ya de tu infancia, olvídate de lo que pasó en tu adolescencia, olvídate de lo que pasó en tu juventud, olvídate de todos esos pecados que cometiste, porque ya Jesucristo con su sangre te declaró limpio. Él dijo un día: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora, hermano, alguien me decía una vez: pastor, Satanás todavía me recuerda lo malo que yo era. Y le dije: no te preocupes, él está hablando en pasado, y ahora el diablo no te podrá condenar. Mire lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego la pregunta es: ¿quién los condenará? ¿Quién es el que condenará? Ya el diablo no podrá condenarte. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabanzas a Dios. Así que no te abstengas, hermano, de predicarle el evangelio al que sea. Si tú sales aquí a la calle o conoces a alguien, por malo que sea, predícale y dile que aquí hay redención para todos. Aquí al único que no se le perdona es al diablo, pero de resto aquí todo el que llegue, no importa la condición que traiga, aquí Dios lo transforma y lo convierte en una nueva criatura. Alabanzas a Dios. ¿Lo hemos vivido, hermano, o no lo hemos vivido? Claro que sí. A su nombre sea la gloria. Así que el pecado que cometimos tiene solución. Pero aquí es donde viene el tema complejo. El hecho de que Dios me haya perdonado a mí todos los pecados pasados, que yo ya tenga mi conciencia tranquila, que Dios me justificó y que Satanás no me puede señalar, ¿eso querrá decir que yo ya no tengo riesgos de nada? ¿O sigo teniendo riesgos? ¿Sabía usted que aparte de que yo he sido perdonado y lavado con la sangre de Jesucristo, yo tengo un conflicto mortal dentro de mí? Hay un conflicto mortal dentro de mí. Cuando el cristiano es justificado por Jesucristo mediante la fe, tiene paz para con Dios. Eso dice Romanos 5:1. Pero aparte, hermano, aparte de que ya tengo paz en mi corazón, me queda un conflicto. Un conflicto, ya no con el mundo, ya no con Satanás, me queda un conflicto conmigo mismo. El problema del pecado es tan grave
que no solamente Dios me lo perdona por la práctica que hice, sino que ahora se me quedó un problema aquí metido, porque yo tengo una naturaleza vieja, una conducta normal que me sigue llevando al pecado. Ese es el problema. El problema no es todo lo que yo pequé. Ya Dios me lo lavó con su sangre. Ahora el problema es lo que se quedó aquí metido dentro de mí, que es lo que decíamos estos días. Es lo que el apóstol Pablo llama el pecado que mora en mí. Así que una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. ¿Sabía usted que hay diferencia entre las dos? Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. ¿Qué fue lo que Jesucristo con su sangre arregló? Los pecados, mis pecados. Eso fue lo que Jesucristo con su sangre arregló. Pero aparte de que Él arregló ese problema, ¿qué quedó? El pecado que mora ¿dónde? En mí. Ahí es donde viene la verdadera vida cristiana. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no qué voy a hacer ahora con respecto al pasado, sino qué voy a hacer ahora con respecto al presente y al futuro. ¿Qué va a pasar con el pecado que mora en mí? Entonces, cuando el hombre llega a Cristo, se lamenta por los pecados que ha cometido, pero luego se entera que el problema es mayor. Ahora resulta, hermano querido, que el problema para mí ya no es el diablo. ¿Sabía usted que para mí el problema ya no es el diablo? ¿A dónde está el diablo ahora? En los infiernos o rondando donde sea. Usted sabía, hermano, que el diablo no le puede tocar un solo pelo de la cabeza a un hijo de Dios. Así que tu problema ahora ya no es con el diablo prácticamente. Entre otras cosas porque Jesucristo en la cruz del Calvario lo venció y nos entregó a un diablo pero vencido. A un diablo que, por decir de alguna manera, no te puede tocar a ti. Otra cosa es que tú te metas con él. Por si yo voy al zoológico y allá adentro hay un león y yo estoy aquí a los 2 metros, ¿habrá algún problema? Hay una reja muy fuerte que nos separa, así que yo veo al león ahí a los 2 metros y me paro aquí y lo veo. Y no pasa nada. Pero si yo me acerco y le meto la mano a la jaula, eso es otra cosa. Pues déjame decirte que el diablo contigo no tiene poder. Porque tú eres una nueva criatura. El diablo a ti no te puede tocar, pero si tú te metes con él, vas a tener problemas. A ver, aquí las ancianas oran por los jóvenes o no. Una viejita en la iglesia estaba un día orando, pero en vez de orar estaba peleando con el diablo. ¿Ustedes pelean con el diablo a veces o no? Nadie pelea con el diablo. Una viejita sí peleaba con el diablo. Y estaba en la iglesia en un día de ayuno y en vez de dedicarse a adorar a Dios, se puso a pelear con el diablo. ¿Y sabe por qué estaba peleando con el diablo? Haciéndole un reclamo al diablo. Diablo mentiroso, ¿por qué te robaste al mejor joven de la iglesia? Ese muchacho que era el presidente de los jóvenes, que cantaba, que evangelizaba, era el mejor de todos y tú te lo llevaste y tú te lo robaste. Diablo, ladrón, diablo. En eso estaba la anciana. Y cuenta la anécdota que el diablo le contestó. Y que el diablo le dijo, escúchame.
lo que tú estás diciendo no es preciso. Porque tú estás diciendo que yo me saqué a ese muchacho de la iglesia. Y quiero decirte que yo no me saqué a ese muchacho. Él se metió en mis caminos. Al diablo también se le puede decir amén de vez en cuando. ¿Tú no es capaz de decirle amén al diablo? ¿Eso es una verdad o no es una verdad que el diablo dijo? O sea que el diablo a veces dice de vez en cuando dice una verdad. Y yo creo que esa es una verdad del diablo. Claro, esto es solo una ilustración, pues, no es una ilustración. Pero que el diablo le dijo, yo no me lo saqué de la iglesia. Él se metió en mis caminos. Y esa es la gran verdad. Amén. Así que el problema mío ya no es con el diablo. Déjeme decirle algo más. Ni siquiera el mundo. No. Ni siquiera el mundo. ¿Sabe cuál es el verdadero problema mío ahora? El problema mío tiene nombre. Se llama Héctor Betancourt. Así de sencillo. Usted no sabe qué clase de hombre tengo yo por ahí adentro metido. Usted a mí no me conoce sino la cara así a veces cuando estoy amable y sonriente. Pero usted no sabe qué hay aquí adentro metido. El problema mío es con una naturaleza vieja que yo la tengo aquí metida. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted no está diciendo que ya el Señor le lavó? Sí, Él me lavó mis pecados que yo cometí. Y de eso Él no se acuerda más. Pero hay un asunto. La sangre de Cristo no quita el pecado que mora en mí. ¿Usted sabía eso? ¿O usted por qué cree que un hombre al que Dios perdona hoy termina mañana adulterando? Dígame, ¿por qué? ¿Conoce alguno o no conoce a alguno? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Acaso Dios no lo había perdonado? Por supuesto que Dios le había perdonado todo lo malo que era. Pero ahora a él le había quedado adentro algo que se llama la vieja naturaleza. Y esa es de verdad, hermano, la mayor dificultad que tenemos, el mayor problema. Entonces yo me alegro cuando llego a Cristo y Él me perdona mis pecados, pero luego me entero que el problema es mayor porque el mal está dentro de nosotros. Así que la dura verdad es que somos pecadores, no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Ahora entiendo que es una condición. El hecho de que seamos pecadores es una condición. Una condición no por la práctica, sino por la herencia. ¿Qué hacemos, hermanos, si eso es lo que somos? Por eso es que yo, aunque sea hijo de Dios y aunque sea pastor, yo me tengo que cuidar de Héctor Betancourt. Me tengo que cuidar. Cuando yo le voy a dar la mano a alguien, yo sé qué problema tengo porque yo conozco el hombre miserable que hay aquí metido. Cuando yo voy a chatear con alguien en el teléfono o voy a mandar una imagen, yo sé qué problema me puedo meter. Así que yo tengo que saber que dentro de mí no mora el bien. ¿Tú sabías eso o no lo sabías? Si no lo sabías, te vas a ir hoy convencido que dentro de ti hay un hombre miserable. Que dentro de ti hay un conflicto mortal. Amén. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Pues esa fue la herencia de Adán. Esa fue la herencia de Adán. Hermano Héctor, es difícil que un hombre perdonado peque. Sí y no. Depende de cómo yo
maneje esa situación que tengo aquí adentro. Y depende de quién viva aquí dentro de mí. Pero que es fácil pecar, claro. A ver, le pregunto, mi querido hermano y amiga, hermana, ¿usted cree que lo que uno aprende en la vida se le olvida? ¿Usted cree que a usted se le olvidó pecar? Lo que pasa es que usted se ha guardado en Dios y Dios lo ha guardado, pero a usted no se le ha olvidado pecar. Y el día que usted decida volverse a pecar, usted se sabe todo, usted sabe cómo se peca. Así que eso no se le ha olvidado. No se le ha olvidado. Uno es lo que es. Un hombre una vez quiso tener una mascota en la casa. Solo que la mascota era un tigre. Pero claro, él dijo, voy a hacer un experimento. Y se consiguió un tigrillo chiquitico, como un gatico hermoso. Y dijo, me voy a llevar este tigre para mi casa. Y nunca le voy a dar a comer carne, nunca. Voy a enseñar a este tigre a comer de otras cosas, pero nunca le voy a dar carne. Y se lo llevó para la casa. Y empezó a comprarle unos concentrados, un cuido especial. Y el animalito empezó a comer de lo que le daban. Así que creció el tigre. Y nunca había probado carne. Dice la historia que alguna vez el señor se fue a alguna fiesta o en fin, se tomó licor y en una de esas, medio de su borrachera, se cortó un brazo y se vino a la casa y su brazo estaba goteando sangre. Se acostó en su cama y la mascotica, que ya estaba así de este tamaño, acostumbraba a dormir debajo de la cama. El amo en la cama y el semejante tigre debajo durmiendo. Así que en medio de su borrachera, este señor dejó su brazo fuera de la cama y empezó a gotear sangre. Y goteaba la sangre. El tigre felino por naturaleza come carne. Y eso no se lo enseña a nadie ni se lo quita a nadie. Esa es su naturaleza. Así que cayó una gotica de sangre y el tigre la olió. Y le olió rico. Así que sacó la cabeza y lamió la sangre. Y luego cayó otra goterita y la lamió. Así que empezó a despertársele al tigre su naturaleza. Porque era obvio, era raro. Pero él nunca había comido eso. Pero es que él era un tigre. Así que a lo último ya el tigre no esperaba que cayera la gotera, sino que la esperaba en el hocico. Y empezó a despertársele ese instinto. Ya a lo último no esperó que cayera la gotera de sangre. Le echó el mordisco al brazo, le arrancó el brazo a su amo, se le comió el brazo y luego se comió a su amo completo. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la naturaleza de un animal. ¿Eso quién se lo quita, hermano? ¿Quién le quita eso a un animal? Nada. Ahora, hermano, usted a un tigre, métalo a un potrero donde hay hierba abundante y el tigre se le muere de hambre. El tigre no come hierba. Coja usted una vaca y métala a una jaula y dele carne en tronco a ver si come carne la vaca. No come, se muere de hambre.
Por eso es que usted y yo no podemos olvidar el tigre que llevamos por dentro. Ay, hermano, pero si ya Dios me perdonó, no importa que te haya perdonado, tú tienes un problema por dentro. Eso se llama una naturaleza caída que todos tenemos. Eso se llama una naturaleza vieja que yo tengo ahí. Y dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que no es que somos pecadores porque cometemos pecados. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, todos somos por naturaleza pecadores antes que por acción. Esa es la gran verdad. Y ahí es donde tenemos el verdadero conflicto, hermano querido. Ese es el verdadero conflicto. A mí ahora ya no me preocupa el pasado, porque ¿qué hizo el pasado Dios con mi pasado? Ayúdenme. Lo perdonó. Dios se acuerda de mis pecados pasados. No, ya eso Dios me perdonó. Ya el diablo no me acusa, mi conciencia tampoco, Dios tampoco. Pero me quedó un problema aquí metido. Y ese es el que yo tengo que atender. Ahí es en donde me tengo yo que concentrar. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sabe qué nos ha pasado a nosotros, hermano querido? ¿Se acuerdan aquellas épocas donde los dentistas u odontólogos, aunque ese término es más nuevo, a la gente que tenía un dolorcito de una muela, en vez de arreglarle el problemita que tenía, le arrancaban la muela? ¿Se acuerdan? Una vez le pasó a un hermano mío que se fue a un dolor de muela, estaba hinchado así, esperaron que se aliviara un poquito y le arrancaron la muela. Lo curioso es que después de haberle arrancado la muela, antes se hinchó más. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió allá al odontólogo y descubrió que se le había quedado una astillita metida en la encía. Y mientras tenga esa astilla metida en la encía, no se alivia. Pues déjeme decirle, mi querido hermano querido y hermanita querida, que usted con toda la cara de ángel que tiene, a ver, mándeme una sonrisita, sonríase conmigo. Qué belleza de caras, qué rostros, lindas estos rostros. Aquí no hay nadie feo, todos lavados. Claro que hay unas bellezas muy exóticas, pues también, aquí hay de todo, ¿no? Pero aquí todos somos lindos, ¿verdad? Pero detrás de esa cara linda que usted tiene, o una tigra, un tigre o una tigra, y a ese es el que hay que ponerle cuidado. A ese es el que hay que ponerle cuidado. Que se nos quedó de pronto la astillita metida. Y ahí es en donde uno tiene que estar, hermano, mirando qué va a pasar conmigo. ¿Qué va a pasar conmigo? No, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde yo tengo que saber si voy a terminar en victoria la vida cristiana o no. Así que hay ahí una ley que me acompaña. Amén. Una ley que me acompaña, hermano. Vamos a terminar ya. Regáleme unos 5 minutitos más. Dice que por nuestra muerte en Cristo, nosotros somos liberados del pecado, ¿verdad? Sin embargo, queda en nosotros una ley interna de la cual también necesitamos liberación. Si usted en su casa se lee el capítulo 7 de Romanos, ¿cuál es el capítulo? 7 de Romanos, léaselo en la casa. Usted se va a dar cuenta que hay algo dentro de usted que es malo.
Para el hombre es imposible lograr sus propósitos aunque esté perdonado y muerto, pero su inhabilidad sigue siendo total. Ahora, hermano, hay una ley dentro de mí. Hay una ley dentro de mí. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 7 de Romanos. Amén, capítulo 7 de Romanos, para que nos vayamos de aquí felices por lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Todavía hay gratitud, hermano, en lo que Dios hizo con nosotros, pero nos vamos a ir pensativos, que hay algo dentro de mí que es mi verdadero conflicto. ¿Sabías tú, hermano, que el conflicto mío no es contigo? No, yo contigo no tengo problemas de nada. Con nadie tengo problemas. El problema es conmigo mismo, por una ley que yo tengo aquí metida. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y mire el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire lo que dice el verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y leamos todos el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escoja a alguien que tenga al lado, escoja a alguien. Venga, Andresito, yo lo escojo a usted. Andresito, ¿tú sabías que tú eres carnal, vendido al pecado? Y tiene buena cara el hombre, ¿no? Pero Andresito es carnal y vendido al pecado. Y detrás de la cara de ángel que él tiene, por aquí adentro hay un hombre malo allá metido. Mire al que tiene al lado, a ver, mírelo a ver qué tal, mírele la cara. Qué peligro, 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 peligro. Ojo, ojo. Ahí es donde tenemos la lucha, hermano, conmigo mismo, lo que hay aquí dentro de mí. Voy a dejarles el título para la próxima enseñanza. La próxima enseñanza de jueves se va a llamar El hombre miserable que llevamos dentro. ¿Cómo? Pero ese es el tema para el otro jueves. Así que no se lo pierda por este mismo canal.